El Verbo encarnado es el título de esta reflexión. No es una frase que use la carta a los hebreos, de la cual vamos a hacer referencia. Es más bien algo mencionado en Juan capítulo 1. Pero la carta a los hebreos efectivamente nos habla de el Logos y Jesucristo hombre. Eh, ha sido discusión de teólogos por muchos siglos si Jesucristo era 50% hombre y 50% divino. Hay algunos a quienes no les gustaba esta forma de decirlo y decían, no, es que Jesucristo era 100% divino y 100% hombre. Pues no es algo difícil de entender para la mente. Y no se trata de eso. Más bien, yo creo que Jesucristo, ok, el verbo, el logos, el que estaba en el principio con Dios, que era Dios, y por el cual todas las cosas fueron hechas, bueno, era 100% divino. Pero ese logos, como dice Juan 1.14, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, ese fue 100% hombre. Dice la carta a los filipenses que Jesús, el Hijo del Hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, dejó su gloria divina. Cuando se manifestó, fue 100% hombre, no era divino cuando se manifestó. Bueno, la palabra de Dios así lo dice, así lo describe. Y si tuvo mérito que Jesús muriera en la cruz para perdonarnos, no es Dios el que murió en la cruz. Es Jesucristo hombre, es el Verbo encarnado. A Él le dolió. A Dios no le dolería. A Jesús sí le dolió. Él tuvo hambre, Él tuvo sed. ¿Cómo? Como, bueno, ya lo dice Ezequiel y Jesús usa la frase, Hijo del Hombre. Bueno, la carta a los Hebreos vamos a estudiarla, el capítulo 1, parte de. Y voy a leer lo que dice al principio, pero quiero hacer una pregunta. ¿Quién, cuándo y a quién se escribió la carta a los Hebreos? ¿Quién lo escribió en primer lugar? Bueno, por la forma en que está escrito hay deducciones. El trasfondo de la carta a los hebreos es un trasfondo griego. Para los griegos había un mundo perfecto, espiritual, y el mundo en el cual vivimos y vemos, nos desenvolvemos, es reflejo de ese mundo perfecto. Este mundo no es perfecto, es solamente el reflejo de lo perfecto. Es material, finito, etcétera. Ese trasfondo está en la carta a los hebreos. Por un lado, el reflejo de ese mundo perfecto. Por otro lado, eh, aparte de ese mundo inalcanzable, perfecto, está el mundo en el cual nos desenvolvemos y desde el cual es difícil tener comunión con Dios, que es perfecto. Dios es inalcanzable para nosotros que vivimos en este mundo finito. Bueno, quien escribió esta carta era una persona erudita, conocedora de la filosofía griega, de la religión judía, del mundo romano y de la vida cristiana. Aparentemente el autor era una segunda generación ya, o vivía cuando vivía una segunda generación. Hay algunos adjudican la autoría a Bernabé, que era erudito en las escrituras, no solo eso, sino que estuvo presente desde el inicio de la iglesia y vivía cuando todavía ya vivía una segunda generación de cristianos. Otras personas opinan que Apolos, varón elocuente en las escrituras, fue el autor. Y hay quien opina que Aquila y Priscila fueron los autores. Bueno, por último hay quien dice que el apóstol Pablo la escribió. No la mayoría. Realmente la carta a los hebreos es una carta diferente en el estilo. ¿Quién la escribió? Me inclino a pensar que tal vez Bernabé. Pero no es lo más importante. Eh, ¿Cuándo se escribió? La mayoría opina que entre una persecución y otra. Habían sufrido aquellos quienes recibieron la carta, ya habían sufrido mucho. En tiempo de Nerón hubo una persecución allá en el año 64. Hubo otra en tiempo de Vespasiano, allá en el 86. Yo me inclino a pensar que fue
efectivamente entre estas dos persecuciones, pero más cercana a la primera, del 64. Creo yo, como hay algunos que opinan, eruditos, estoy de acuerdo en que fue cercano, pero antes de el año 70, porque la carta a los hebreos no hace mención a la destrucción del templo, al contrario se menciona que hay sacrificios que se presentan. Entonces, los sacrificios ya no los hubo después de que el templo fue destruido en el año 70. Y bueno, vislumbra, deja ver que habrá persecución más fuerte que la que hubo. Y ahí creo que hace referencia a la de en tiempo de Vespasiano en el 86, pero eso todavía no llegaba. Se escribió posiblemente a una iglesia en Roma, no a la que Pablo escribió la carta a los romanos, otra iglesia, otro grupo, pero porque dice la Biblia, los de Italia os saludan. Eh, Pareciera que está escrita desde Italia, desde Roma, escrita a alguien fuera de. Pero también se puede pensar que Pablo, estando fuera de Italia, escribe a una iglesia en Roma, pero con Pablo estaban algunos que eran de Roma. Entonces les dice, los de Italia, sus paisanos les saludan. Yo me inclino a pensar más que fue a una carta fuera de Roma. Puede ser estando en Roma. ¿Por qué? Porque en este entonces se hablaba de una iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, la iglesia de Galacia, aunque eran muchos grupos. Creo yo que no podemos hablar de que había dos grupos o dos iglesias en Roma. Había una. Y había un pastor. Había muchos ancianos. Había muchos grupos, no nada más dos. Bueno, lo más importante es el contenido. Dice la carta a los hebreos, el comienzo de la carta, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Ahora, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, aquellos que recibieron la carta tenían un origen judío, eran cristianos de origen judío. Ellos conocían la ley de Moisés, los salmos, los escritos, llamados escritos de sabiduría, y los profetas. Entonces Dios nos ha hablado a través de ellos, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. Jesucristo es la última revelación, según dice a la carta a los hebreos, y según creemos los cristianos evangélicos, la última revelación es de Jesucristo. Dios no ha agregado revelación a ello. Bueno, al menos revelación que sea digna de que esté escrita, de que todos lo sigan, lo obedezcan. Si bien Dios revela algunas cosas, el cristiano al día de hoy es en otro nivel, con otro alcance que hay. Sigue diciendo la carta, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellas. El autor de la carta quiere explicar ampliamente lo que es la persona de Jesucristo, su ministerio y el significado de su obra. Puesto que escribe a cristianos de origen judío, les menciona lo que ya conocen, los profetas, los escritos. Dios nos ha hablado a través de ellos. Ok. En mi experiencia como cristiano he visto y oí cómo muchos se autodenominan profetas y cómo muchos cristianos hablan de ministerios como que el profeta fulano, sutano, mengano. No es que dude de la existencia del ministerio profético, creo que sí es presente, es actual. Pero en mi experiencia, lo que he visto, lo que dicen, cómo se desenvuelven, el resultado de su ministerio, eh, a mi criterio, 9 de cada 10 que se autodenominan profetas no lo son. Hay muchas personas que dicen que Dios les reveló algo para toda la humanidad, a un niño, a una niña, a una señora, a un varón. Todavía hay quien se atreve a decir que fue llevado al cielo
y estuvo con Cristo. Hay quien todavía dice que estuvo con Dios y personas que dicen que fueron al infierno. Bueno, yo creo que no hace falta para el cristiano del día de hoy que sepa qué hay en el cielo y en el infierno, aparte de lo que las escrituras, de lo que la Biblia nos dice que hay allá. En realidad, cuando un profeta el día de hoy habla, no es algo diferente a lo que ya está escrito, sino más bien una aplicación de lo que está escrito a la vida presente de aquel de quien recibe la palabra, persona o iglesia. Algunos llaman a esto palabra rema, no logos, sino rema, refiriéndose a logos a lo que está escrito, y rema refiriéndose a la aplicación de lo que está escrito, y que es para aplicación para el presente, para la vida presente de la persona que recibe el mensaje. Bueno, definitivamente Dios nos revela cosas diferentes a las que ya reveló. Y decía, no hace falta agregar a lo ya escrito. Recordemos la parábola del rico y Lázaro. A la petición del rico, estando ahí sufriendo tormentos en la otra vida, a la petición a Abraham de que envíe a alguien de los que están muertos, que se levante y que vaya y que hable a los familiares del rico, a otras personas para que se arrepientan. Abraham le contesta, tienen a Moisés y la ley, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a la ley, no van a oír aunque uno se levante de aquí de entre los muertos. Creo yo, si hubiera ese requerimiento en el presente, como está en la parábola, se le diría a la persona que lo pidiera. Tienen a la ley, a la Moisés, a los profetas y a la revelación de Jesucristo. Si no oyen a ellos, no van a oír a alguien que se levante de entre los muertos. No van a oír a alguien que sea arrebatado al cielo para que vea cosas y describa lo que hay allá. Ni tampoco van a oír a alguien que bajara al infierno y que describa cómo es el infierno para ver si así se arrepienten. Bueno, ¿qué dice Romanos capítulo 10 y versículo 6? La justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Tampoco digas quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No necesitamos más revelación de ese tipo. Por eso digo, si hay tantos que dicen que fueron, me cuesta trabajo creerles por lo que dice la palabra de Dios. Bueno, Jesucristo nos trajo la revelación de Dios, la última revelación, y aún lo que está escrito en el Apocalipsis es revelación de Jesucristo a Juan, y Juan lo escribe. De esta manera tenemos el libro del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, el Hijo a quien Dios constituyó heredero de todo, es lo que nos dice la carta a los Hebreos. Nos va a enseñar acerca de el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo. Y por otro lado, el Hijo por quien asimismo hizo el universo. Aquí encontramos dos personas distintas, una persona divina y una persona humana, a lo que hacía referencia al principio. Por quien hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? ¿Por quién hizo el universo? Por el Verbo, que dice Juan 1:1, que estaba con Dios, que era con Dios, el cual era en el principio, o desde el principio. Bueno, Él es el que era 100% divino. De Él nos habla la carta a los Hebreos, pero también nos dice de que a quien Dios constituyó heredero de todo. ¿Cómo es que Dios constituye heredero de todo? ¿A quién? ¿A Dios? ¿Al Hijo de Dios? En un sentido ya lo era. Pero la carta a los Hebreos nos dice que lo constituyó. ¿A quién se refiere? Al Verbo encarnado,
a lo que nos dice no Juan 1:1, sino Juan 1:14. Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el Logo encarnado, el que, como dice la carta a los Gálatas y a los Filipenses, se despojó a sí mismo. No vio el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo y habitó entre nosotros. Recordemos que Jesús ora al Padre: dame esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Era Jesucristo hombre, el Verbo encarnado, el 100% hombre, no divino, 100% hombre. Lo divino Él se despojó a sí mismo. La obra de Jesús en la cruz es como humano. Él murió en la cruz, el Cordero de Dios. Si tiene valor ese sufrimiento vicario es porque fue como carne que le dolió. Entregó su vida por nosotros. Bueno, y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Es Jesús de Nazaret, el que nació del vientre de María, hecho semejante a los hombres, dice, que vivió en santidad y murió por nosotros en la cruz. Obró nuestra salvación. Es por eso que a este Hijo del Hombre, este segundo Adán, este varón que vino a ser Cordero de Dios, Dios constituyó heredero de todo. Es por eso que también dice que Dios lo exaltó a lo sumo. Bueno, el Verbo que estaba con Dios no necesita de exaltación, ya es grande. Pero el Logos que se encarnó, que fue 100% hombre, segundo Adán, y que vivió sin pecado, aunque tentado de todo, Él es exaltado. Es aquel de quien Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Recordemos las palabras de Pablo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, dice 2 Corintios 15:16, ya no lo conocimos así. A Jesús lo conocieron según la carne. Pero ya después de su resurrección ascendió al cielo y está en los cielos. Ya no conocemos así a Jesús. Él es exaltado sobre todas las cosas. Bueno, desde su concepción en adelante, el Verbo encarnado fue carne y hueso como lo somos nosotros. Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, carne y hueso, pero sin pecado. Romanos 8:13 dice: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado. No simplemente en carne, no en pecado, semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? No pecando. Y luego condenó a la muerte. ¿Cómo? Resucitando. Los cristianos tenemos que entenderlo así. Y aún aquellos que no son cristianos tienen que entenderlo para llegar al conocimiento de la verdad. Dios es perfecto. Y el Logos fue siempre perfecto, estuvo al lado de Dios. Pero Él vino a un mundo imperfecto y fue nueva carne. El Hijo del Hombre que habla Ezequiel con mayúsculas es Él. No hijo de José, no hijo de María. Fue hijo adoptivo de José y de María. Hay algunos que ponen que hijo de María y adoptivo de José. No, fue adoptivo de José y adoptivo de María. No tuvo ADN ni de uno ni de otro. El Espíritu Santo hizo que María concibiera. Fue como un bebé de profeta, de probeta, estuvo en el vientre de María. Desde ahí fue carne semejante a la nuestra. Y el mérito de Jesús es que, siendo tentado en todo, venció toda tentación. Por eso es que la Biblia llama segundo Adán, que al no pecar nos hereda salvación. El primero nos hereda pecado, el segundo nos hereda salvación. Sigamos adelante. La
carta a los Hebreos nos presenta a Jesús como, voy a enumerar varias cosas. Por un lado, es el resplandor de la gloria de Dios, como dice Juan 1:14. Es la imagen de su sustancia. Todo esto lo dice Hebreos 1, así como lo dice Juan 1:1. Él sustenta todas las cosas por su poder. Él nos purificó de nuestros pecados. Él ahora está a la diestra de Dios. Dice el párrafo 14, hecho tanto superior a los ángeles. Se refiere a Jesús de Nazaret. Hay veces que nos cuesta trabajo entender cómo, refiriéndose a Jesucristo, dice que fue superior a los ángeles. Pensamos, claro que sí. No. Claro que era superior a los ángeles, pero el que fue hecho superior a los ángeles es Jesús de Nazaret. Este que fue carne, que venció toda tentación y pecado, es exaltado por encima de los ángeles. La carta a los Hebreos nos dice cómo Jesucristo es superior, bueno, a muchas cosas. Vamos a irlo viendo en exposiciones sucesivas. Superior al sacerdocio levítico, superior a los ángeles, superior a Moisés, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a irlo viendo poco a poco. Él es el que es exaltado, ¿ok? Por eso cantamos, es exaltado, exaltado es el Rey. Jesús es superior a los ángeles en este sentido, porque se le dio un nombre. No lo tenía, pero después de que haber muerto y resucitado, se le dio un nombre a este varón, a este Cordero de Dios, a este segundo Adán. ¿Ok? Es el autor de nuestra salvación. Superior a los ángeles, dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo, como lo dice el Salmo 2:7. Bueno, te invito para que leas con calma todo el resto, el párrafo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Todo hace referencia a cómo Jesús recibió palabras. Se le considera superior a los ángeles porque por la obra que hizo. Y otra vez se refiere a Jesucristo hombre, a este verbo encarnado, a este logos que se despojó de su gloria, que tenía antes de que todas las cosas fueron hechas, que tuvo al lado del Padre y que vino en carne semejante a esta carne de pecado, a vivir y a morir en santidad y de esa manera morir. Y de esa manera pagar por nuestros pecados, por el tuyo y por el mío. Es el mérito de la obra de Jesús. Bueno, síguenos viendo, vamos a seguir predicando de la carta a los Hebreos, cómo es que Jesús es superior a toda la revelación recibida antes. Cómo es que Jesús es la última revelación de Dios al hombre. Cualquier cosa que diga alguien que Dios le dijo, le mostró, no puede oponerse y no puede compararse a la revelación de Dios en Jesucristo. Todo lo demás que viene es aplicación de eso que Dios nos dio en Jesucristo. Dios te bendiga. Síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.